Que la tecnología ha cambiado nuestras rutinas no tiene discusión. Ya es difícil imaginarse una sala de espera sin un celular en la mano o pensar en no acceder a las noticias internacionales en un instante. Ha cambiado la relación con el dinero, con el tiempo, con el transporte. Pero, ¿esto ha generado cambios también en nuestro cerebro? ¿Y en nuestros vínculos sociales? Mentes en Movimiento, así se titula la edición de este año del evento de MP Update organizado por MP, Medicina Personalizada, que tendrá lugar hoy jueves por la tarde. Allí disertarán especialistas en gimnasia de las neuronas o en el método ajedrez, por ejemplo. Y estarán también nuestras dos invitadas esta mañana aquí en Perspectiva, ambas argentinas, quienes tratan temas distintos pero cercanos. Por un lado, el pensamiento en red y por otro, los cambios en el funcionamiento cerebral producidos por la tecnología. Vamos a darles la bienvenida a las dos. Primero saludo a la doctora María Roca. María es argentina, como decía, doctora especializada en neurociencias cognitivas. Es coautora, junto con Facundo Manes, del libro Descubriendo el Cerebro. María, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y Sonia Abadi, que también es argentina, médica, psicoanalista, investigadora en innovación y redes humanas. Sonia, ¿qué tal? Bienvenida también. Gracias, un placer. Bueno, vamos a ir hablando de los dos temas que creo que en algún punto también tienen que ver, pero empecemos, si les parece, a ver por María. Tu charla se titula hoy, la charla que vas a dar hoy en el evento de MP Update, Preparando nuestra mente para el futuro. ¿De dónde sale tu interés por los cambios que los avances tecnológicos pueden provocar en el cerebro? En principio mi interés es por el cerebro en general y ha surgido en los últimos años la pregunta que vos hacías al iniciar, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras funciones cerebrales y el uso de tecnologías? Inicialmente esto se planteaba desde una perspectiva más negativa, como hay ciertas funciones que perdemos, nos acordamos menos teléfonos, la memoria viene peor, etcétera. Y son dos posturas que son opuestas, por supuesto. Después una más optimista, en la cual se ve a la tecnología como algo que ha cambiado nuestra vida y que nos ayuda en muchas cuestiones. Si vos lo pensás, hoy podés hablar con alguien inmediatamente solo con tocar un botón, con alguien que esté a 1000 kilómetros de distancia, podés viajar rápidamente grandes distancias, se pueden hacer cirugías con pequeñas incisiones. Digo, hay muchas cosas que la tecnología ha permitido y que la tecnología cotidiana hace que ocurran, como siempre en la evolución, cambios en nuestra manera de funcionar. Pero María, me gustaría que tú me contaras si son a favor o en contra, porque tantas veces se ha dicho, sobre todo cuando controlamos a los niños en el uso de las tecnologías, que pueden estar perdiendo facultades. ¿Cuál es, en definitiva, tu diagnóstico de situación en relación al cerebro hoy con tanta tecnología? A ver, depende cómo uno lo conteste. Si lo contestamos como especie, la evolución es positiva. Digo, hay ciertas funciones que van a ir desapareciendo porque no las usamos tanto y se van a utilizar esas áreas del cerebro, la memoria enciclopédica, por lo menos, ¿sí? La memoria de fechas y acontecimientos. Sí, o números de teléfono, por ejemplo. Esos datos inútiles que decimos que guardamos a veces en la memoria. Sí, yo siempre creo que siempre tienen una utilidad, pero es verdad que esa memoria hoy es menos utilizada y por lo tanto va disminuyendo y hay estudios con respecto a esto. Pero después te iba a preguntar, ¿hay evidencia científica que demuestra que nuestro cerebro ya tiende a eso? A hacer recordar cambios. Menos exactamente. de eso? Cuando uno sabe que la información la va a poder encontrar en la web o en la computadora, la guarda peor que cuando crees que no la vas a encontrar. Hay series de estudios con respecto a esto y esto se va confirmando por diferentes laboratorios, que también para la ciencia esto es muy importante. Pero como decía, también se van desarrollando nuevas habilidades, ¿sí? Hoy el cerebro es como un gran buscador, tiene que saber dónde buscar la información, hay muchas más cuestiones que tienen que ver con la multitarea, con otros tipos de memoria que quizás van en aumento, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la especie, es algo positivo la tecnología porque está logrando que las capacidades humanas estén mucho más extendidas y logren mucho más cosas. Después está la cuestión de cómo usar la tecnología y ahí es donde se aplica también de forma individual. El exceso de tecnología puede llevar, por supuesto, a enfermedades. Sí, eso lo voy a dejar a Sonia, pero el exceso de tecnología, puede generar adicciones. Hay también estudios que dicen que en niños pequeños la
hiperestimulación con la tecnología puede hacer que generen menos vínculos con sus pares o que se afecte su desarrollo. Pero lo cierto es que como especie, mi opinión, mi mirada es positiva y que por supuesto hay que controlar y que responsablemente podamos enseñar a los niños, a nosotros mismos y a los adultos mayores a usar la tecnología. Más allá de esa mirada positiva en líneas generales y en términos generales, decías, bueno, estamos perdiendo, por ejemplo, en ese caso, ese tipo de memoria que antes almacenábamos, memoria enciclopédica, de datos. ¿Estamos ganando alguna habilidad en particular y en qué ejemplo concreto? Yo diría, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de acomodar nuestro funcionamiento a diferentes situaciones, a diferentes tecnologías, inclusive todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información. Se dice que nos acordamos mejor dónde se guarda la información. Antes recordábamos más el dato, ahora sabemos mejor dónde ir a buscarla, exactamente. Y después esto de saber ganar el acceso, ¿sí? Eso tiene que ver con la planificación, la organización, de vuelta la flexibilidad cognitiva, también todo lo que tiene que ver con el control, etcétera, se puede decir que va mejorando. Pero esa idea de que somos multipantallas, por ejemplo, hoy en día, de que tenemos capacidad para dividirnos y prestarle atención a más cosas, ¿eso efectivamente está comprobado que se está dando como cambio en nuestro cerebro? Hay otro tipo de memoria que es la memoria de trabajo, que es la cantidad de información que vos podés manipular en la mente al mismo tiempo. Para comparártelo con una computadora sería, una cosa es el disco rígido donde guardás la información, que esa sería la memoria de datos, y la otra es ¿qué tantas ventanas puedes tener abiertas al mismo tiempo? Se supone, todavía no hay tantos datos como en la otra memoria que yo mencionaba, que esto va mejorando. Cuidado, que igual los recursos del cerebro hoy en día son limitados. Digo, uno puede prestar atención a determinadas cosas a la vez y cuanto más cosas, peor va a ser esa atención. No es que tenemos super cerebros, ni mucho menos. De vuelta, la tecnología complementa aquellas cosas que nosotros no tenemos o suficiente lugar, por decirlo de una forma metafórica, o la capacidad aún de realizar, ¿no? A mí me interesa lo que estás planteando porque significa que a los efectos de la enseñanza, por ejemplo, hay que cambiar totalmente los paradigmas porque evidentemente ya no se trata de dar la información sino enseñar a manejar esa otra, con método, esa otra forma de memoria o de conocimiento. Agradezco tu comentario, lo único que me da miedo es el totalmente, porque también hay que reconocer que las neurociencias cognitivas están de moda, entonces puede generar, bueno, nosotros decimos que hay que hacer con no, esto tiene que ser un diálogo, digo, hay gente que viene trabajando en educación hace muchísimo tiempo, etcétera, y la neurociencia tiene algo para decir, pero tiene que ser sí o sí un diálogo, porque si no se genera comentarios o cuestiones que no son tan así, pero sin duda algo tiene que pasar con el paradigma educativo, está pasando en otros lugares del mundo, sí. Y sé que es parte de las cosas que se están discutiendo en los distintos ministerios, etcétera, de cómo los chicos ya tienen que aprender habilidades y como Sonia proyectos, sí, lo que se está aplicando. No, y adaptarse a los cambios, porque el mundo cada vez cambia más rápido. Si uno piensa cómo era el mundo hace 10 años y esto va a ir cada vez cambiando más rápidamente, hoy en día vos le podés enseñar a alguien un conocimiento dado y después eso en 20 años ser obsoleto. Entonces tiene que aprender a aprender, tiene que aprender a adaptarse. Entonces hoy lo que se está discutiendo permanente. Es cuidado con los contenidos, vamos con las habilidades, que los chicos tengan habilidades. Pasemos, si les parece, ahora a conversar con nuestra otra invitada, la doctora Sonia Abadi. Sonia, en tu caso, tu charla de hoy se titula Mentes conectivas para un mundo en red. Tú hablas desde hace algunos años de esto de pensamiento en red. ¿Podrías darnos un pantallazo de qué abarca este concepto, qué implica? Sí, en realidad pensamiento en red es un modelo, es una movida que tiene más de 15 años, donde hemos trabajado con un equipo integrando elementos de la neurociencia, elementos de la psicología del pensamiento, la teoría del pensamiento y la nueva ciencia de las redes. La nueva ciencia de las redes explica que las redes vivas están todas conectadas de diversas maneras y que uno puede operar sobre ellas para expandirlas o para hacerlas colapsar. ¿Por qué querría yo expandir una red? Porque quiero instalar un candidato político, hacer una campaña de marketing, enseñar, transmitir valores, generar una comunidad. ¿Por qué querría yo hacer colapsar una red? Pero tú, por otro lado, sos defensora de que las redes han existido siempre, que el hombre es un individuo de red, que ha funcionado en redes. No soy yo la defensora, se ha hecho este descubrimiento. Los científicos de redes nos están diciendo hoy... ¿Qué novedad es esta? Que el mundo funciona, que todos los sistemas vivos, desde las neuronas hasta las comunidades, funcionan como redes complejas,
no es una revolución, es apenas una revelación. Siempre fue así, solo que no lo sabíamos. A partir de esto y con estos conceptos empecé a trabajar sobre el concepto de red aplicada a la mente, al pensamiento y a los vínculos. Porque ¿qué descubrimos? Que el mismo modo en que se relacionan las ideas es el modo en que se relacionan las personas. A ver. Con la misma dinámica. Estaba por terminar una idea anterior, que era que a veces necesitamos hacer colapsar una red y no solamente hacerla expandir. ¿Cuándo? Cuando tenemos que frenar una epidemia. Hoy la Organización Mundial de la Salud utiliza dinámica de redes para parar una epidemia. Cuando queremos desactivar una red de narcotráfico. El gobierno de los Estados Unidos utiliza dinámica de redes y contrata especialistas en redes para desarticular redes terroristas. O sea que cuando uno sabe cómo es la dinámica de una red, tanto mental como interpersonal como mundial, puede trabajar a favor de la expansión de la red o puede trabajar en contra. Esta es la base, esta es la base del modelo. Ahora, ¿de qué puedo hablar cuando hablo de la mente? Cuando hablo de la mente y cuando hablo de los vínculos. Hoy estamos viviendo un paradigma colaborativo. Es decir, básicamente en todo, en la economía, en los negocios, en la ciencia, estamos aprendiendo que lo importante es aportar y colaborar y hacer las cosas con los otros. Ya individualmente Equipos, no llegamos. En la palabra, Equipos. trabajar en equipo. Yo la palabra equipo la he cambiado por trabajar en red. Y te voy a decir por qué. A ver. Y te voy a decir por qué. Porque en el concepto de equipo siempre está el denominador común, lo que tenemos en común. Y en el concepto de red está la diversidad interactuando. Las nuevas teorías de la comunicación dicen que antes se hablaba de pensamiento individual y pensamiento colectivo, y ahora hay que hablar de pensamiento conectivo. Que colectivo quiere decir que todos piensen lo mismo y no nos sirve para nada. Es decir, es la integración de la diversidad en las ideas y en las personas. Y volviendo a la mente, me gustaría contar algo. Ustedes estuvieron hablando recién y estuvo hablando María respecto del funcionamiento de la mente y de este hardware que es el cerebro y el software que es la mente finalmente. Nosotros podríamos imaginarnos el funcionamiento mental de la siguiente manera. Como un gran receptorio de archivos, al igual que en una computadora, donde se mete ¿qué cosa? La información y el conocimiento. Un software que sería el programa, que es la mente y que es la que tiene las habilidades para procesar esas cantidades de archivos. Y un hardware que es el cerebro, que hoy sabemos, y esta es la gran novedad de la neurociencia justamente, que a través de las interacciones y las experiencias, también el cerebro propiamente dicho, el cerebro concreto, cambia de forma. El órgano cambia de forma. Entonces, ¿y cómo hacemos para poder ayornar el software mental que necesitamos tener hoy en día? Todo lo que es información y conocimiento duro va a parar a los archivos. Y todo lo que es interactuar con otros seres humanos y tener experiencias va generando el upgrade del sistema que procesa, es decir, del programa que procesa. Y lo cual es muy, muy interesante porque las nuevas habilidades son eso, son la posibilidad de a través de experiencias interactivas con otros seres humanos, de adquirir nuevas habilidades que se va a ir mejorando la calidad del sistema que va a procesar las ideas y los contenidos. Y volviendo a la Internet, nosotros todavía a veces nos olvidamos y pensamos en el viejo concepto de la web, que era el gran archivo descomunal donde podemos ir a buscar de todo. Hoy esa no es su función principal. Es la gran plaza pública, el foro romano, el ágora griega, donde las mentes creativas se encuentran. Hoy lo más interesante que pasa en la web es que interactuamos y no que vamos a buscar información. Y esa es la riqueza de la red. Y María asiente. Yo asiento, sí, asiento. Les propongo, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos bajando estos conceptos, por ejemplo, en el caso del término de la red, a ver, en el día a día, ¿no? ¿Por qué es importante este conocimiento y el trabajo y el pensamiento en red? María, volvamos a conversar sobre lo que empezamos charlando en esta entrevista. Una parte interesante del avance que se ha difundido de tu charla en el evento de MP Update hoy es una pregunta. ¿Qué se puede esperar de los vínculos entre máquina y mente?
Suena como a ciencia ficción, pero a ver, ¿de qué va ese concepto? ¿Podés hacer un primer acercamiento de qué podemos esperar de este vínculo? La interacción entre máquina y mente se supone que va a tener que ver con los mayores avances tecnológicos que podemos lograr hoy en día. Algo decía Sonia en el bloque anterior también, ¿no? Que la máquina se volvió como el reservorio de los contenidos y la mente es quien trabaja con esos contenidos. Entonces ahí ya hay una interacción. Pero inclusive se están trabajando en cosas más locas, por decirlo de alguna manera. Ya hoy en día hay estudios que demuestran que dos seres humanos pueden comunicarse como antes hubiéramos llamado telepáticamente. Se hizo un estudio en una universidad en el cual en un laboratorio había un investigador, en otro había otro, tenían conectados unos electrodos, estaban jugando a un jueguito de computadora en el cual tenías que apretar un botón para disparar un cañón para hundir un barco, y lo que hacía el del laboratorio A era pensar, bueno, ahora quiero disparar, y eso iba transmitido vía esos electrodos por computadora al laboratorio que estaba en otro edificio, y el que tocaba el botón sin saber por qué era otra persona. Digo, hoy las mentes se están comunicando inclusive con esta interacción máquina y mente diferente. También tenemos todo lo que tiene que ver con la salud, digo, inclusive en personas que han perdido el movimiento o la capacidad de visión o la capacidad de audición, con implantes tecnológicos logran ganar eso también, ¿no? Entonces, realmente lo que se viene es esta interacción máquina y mente, que también, como insisto, estaba, pero viene creciendo tremendamente, y muchos esfuerzos de investigación están puestos, de investigación en tecnología están puestos en eso, ¿no? Pero también se ha hablado de inteligencia artificial. ¿Tú crees que es comparable esta inteligencia de la máquina, aún con el ejemplo que acabas de dar, con la inteligencia que aún conserva la mente humana? Me parece una pregunta... Sí, porque tendemos a ver a la inteligencia artificial como capaz independiente de todo, ¿no? Claro. Me parece una pregunta sumamente interesante. La estaba discutiendo con un amigo que es especialista en innovación e inteligencia artificial más de un punto de vista tecnológico, y yo que trabajo más de un punto de vista mental en sí mismo. Y yo creo que hay dos grandes cosas que todavía la tecnología o la inteligencia artificial no ha podido replicar de la inteligencia del ser humano. Uno es la emoción, que otros lo pueden llamar intuición, ¿no? Pero lo cierto es que la emoción, que durante mucho tiempo fue visto como algo negativo, no era, no te enojes, pensá, ¿no? No te asustes, tranquilo. Hoy en día la emoción se sabe, hoy en día se sabe que la emoción es una cuestión sumamente positiva y que está ahí para protegernos, para la supervivencia de la especie, y que tomamos decisiones emocionalmente todos los días, inclusive sin saberlo. Y esto todavía las máquinas no lo hacen, digo, y probablemente sea muy difícil que lo hagan, porque de vuelta no es un contenido que se pueda trasladar de la mente a la máquina como era el conocimiento enciclopédico, sino que no son contenidos, son procesos que venimos transmitiendo de generación en generación, que ni siquiera sabemos cómo son, digo, como para poder transmitirlos a la máquina. Y lo otro es la energía. Hoy hay computadoras como Watson de IBM que gana en programas de preguntas y respuestas a los super ganadores, y les gana por amplia diferencia, pero claro, Watson gasta más o menos, la misma energía que varios edificios. Nuestro cerebro humano sobrevive con una lata de atún, digo. Realmente el gasto energético y la eficiencia, ¿no? La combinación entre eficiencia y gasto energético es algo que todavía no se ha logrado en las máquinas. Probablemente eso sea más fácil de lograr en un futuro, no lo emocional. Pero yo diría que las dos cosas que hoy en día, a mi criterio, diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana es lo emocional, porque la inteligencia o las capacidades, habilidades emocionales, y esta cuestión más energética, ¿no? ¿Tu mensaje hoy de tarde va a ir por ahí entonces? ¿Va a darnos tranquilidad por ese lado? Bueno, viste que yo soy tremenda, así que un poco de tranquilidad por ese lado, y también con la cuestión que siempre ¿por dónde retomo, nos vas a poner nerviosos? Claro, por el tema de la responsabilidad, ¿no? Hoy no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, particularmente personas que nacieron en una época donde la tecnología no era algo que aprendían naturalmente, como si los chicos de hoy quedan aislados a veces por el no acceso a la tecnología. Hay un informe en Argentina que dice que más o menos el 50% de las personas de más de 65 años no utilizan el cajero automático. No estoy hablando, no utilizan una tablet, no utilizan el cajero automático. Entonces, replicamos por ese lado que más lleva años y que uno diría está tan extendido. No es así. Claro, si no tenemos cuidado, hay un montón de gente que va a quedar aislada, y la verdad es que el aislamiento produce depresión, enfermedades mentales, enfermedades neurodegenerativas, inclusive la gente que está menos comunicada, que esto también probablemente se relaciona con lo de Sonia, muere antes, ¿no? Entonces, lo que voy a dejar preocupado es, primero, aprendamos a usar la tecnología responsablemente, aprendamos de
nosotros mismos, como hemos hecho siempre como especie, pero aprendamos y segundo, estemos muy atentos a que todos estén incluidos en este cambio y que nadie quede atrás, ¿no? Bien, Sonia, volvamos a ti. Traigamos el concepto que explicabas recién de pensamiento en red al día a día, ¿no? Al trabajo, por ejemplo. ¿Debería ser un insumo a la hora de trazar una estrategia empresarial o incluso política? Pensar, por ejemplo, no en forma vertical, quizás como estamos acostumbrados, sino en red. Bueno, normalmente puedo contar varias cosas, pero una de ellas es que nuestro concepto de poder era un concepto totalmente vertical. Es decir, el que estaba más arriba tenía más poder y podía mandar sobre más gente. Resulta que hoy, en el mundo hiperconectado, en el mundo en red, el verdadero poder está en la capacidad de aportar a la red, de tener presencia en la red, de adquirir prestigio por el aporte que uno le hace a la comunidad. Y el gran poder es transformarse en un referente. Ese con el cual todos quieren trabajar, con el cual todos quieren colaborar, al cual se quieren acercar los clientes, los posibles empleados de esa compañía o simplemente los alumnos, los estudiantes, los discípulos. Es decir, cuanto más aporta uno de su saber, de su conocimiento, sus contactos, sus conexiones, sus redes y sus saberes. Por ejemplo, yo tengo mi libro Pensamiento en Red, que lo tengo publicado en mi página web en versión digital para que lo use quien quiera. Y lo pueda bajar, compartir, hacerlo pedacitos, volverlo a juntar. ¿Por qué? Porque he aprendido que cuanto aporto más yo a la red, más riqueza genero a mi alrededor, más me devuelven, porque la segunda versión del libro ya salió, por supuesto, con los comentarios que me aportó la gente, para que yo pueda crecer en lo que yo estaba pensando y en lo que estaba produciendo. Tiene algo de economía colaborativa. Tiene todo. La economía colaborativa es una parte del paradigma colaborativo, donde el conocimiento, la ciencia, todo hoy es colaborativo. Bueno, en economía se lo llama la uberización de la economía, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante para mí, lo que vuelve a ser interesante, vos me preguntabas antes si esto fue siempre así, lo de las redes, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Por un lado, la tecnología tiene que ver... El hombre nunca estuvo solo. El hombre nunca estuvo solo. Por un lado, la tecnología tiene que ver con la herramienta. Es decir, evidentemente en algún momento se pasó de las piedras y palos a las herramientas un poquito más sofisticadas, o se pasó de tener cualquier herramienta mecánica a una herramienta tecnológica. Claro. Y eso expandió los recursos de las personas, no solamente su mente, sino su brazo, su energía, su cuerpo. O sea que la tecnología no deja de ser una herramienta que expande las potencialidades de la persona. Eso es una parte. Y la parte de las redes siempre existió, por supuesto. El ser humano necesita vivir en comunidad, necesita interactuar, no solamente para aprender, sino porque su mente y su persona crecen. Y lo interactivo es siempre experiencial, como lo decía antes. Es decir, que nosotros nos hemos juntado en las plazas, nos hemos juntado en los clubes, nos hemos ido juntando, no sé, el oasis en el cruce de las caravanas, donde desde la soledad del desierto llegaba un momento en que se juntaban todos, comerciaban, intercambiaban conocimientos, bailaban, cantaban. Bueno, el lenguaje es una forma de comunicación. Y el lenguaje, la comunicación por excelencia de los seres humanos, pero también la música, también el baile, también el contacto físico. Del arte. Y el comercio. Y el comercio al que no le damos a veces el valor de interacción humana que tiene, ¿no? Y tú contraponías, no, decías que no necesariamente estaban contrapuestas la idea de toda esta reforma, esta adaptación a la novedad con lo que traías detrás como factores identitarios, ¿no? De tradicionales. Bueno, nosotros estamos permanentemente jugando entre la tradición y la innovación, entre la identidad y la apertura. No son contradictorias. Y no son contradictorias, son complementarias en realidad. Y además es como un contrapunto que se juega permanentemente. Yo necesito saber quién soy y al mismo tiempo necesito ser otro, necesito evolucionar, cambiar, necesito saber cuáles son mis raíces y al mismo tiempo necesito abrirme a nuevos espacios, a nuevas ramificaciones. Crecer, evolucionar, bueno, todo esto que nos pasa como seres humanos. Y eso se logra con la gente. Y la tecnología puede ser un buen vector
porque básicamente Internet, como decía antes, es un lugar donde uno se encuentra con la gente, que es lo más interesante que tiene, más que con la información. Y eso es lo que nos hace más humanos, y eso es lo que difícilmente podría ser reemplazado por la tecnología sola, por la tecnología en sí misma. ¿Por ahí va tu mensaje en la charla de hoy? Por ahí va mi mensaje en la charla de hoy también, así es. Una afirmación de la condición humana, de tecnología, herramienta, hombre como motor del universo, ¿no? Y mujer. Bueno, hombre especie, yo no soy la que... Juguemos un poquito, ya que somos todas mujeres hoy en esta mesa. Sí, curiosamente. Tengo un mensaje, por ejemplo, de Sergio, ahora no lo puedo leer exactamente, pero iba por el lado de preguntarles a las dos, cada una desde su especialidad y con su enfoque, a propósito de el exceso de la tecnología, ese vicio que hemos generado, ¿no? Él decía, bueno, sentimos permanentemente el cerebro como que nos hace sentir que tenemos que conectarnos, ¿no? Y por otro lado decía, me pregunto si no es necesario estar a veces en stand-by. Me gustaría contestar algo sobre eso. En mi primera época de médica, mi especialidad fueron las adicciones, así que aprendí un montón sobre eso. Y lo que quiero contar es que los seres humanos utilizamos los objetos, las cosas, los vínculos, los alimentos, las herramientas, de maneras que se llamarían transicionales, es decir, como un camino hacia lograr otra cosa, o las utilizamos de manera adictiva, como un callejón sin salida. Y en todas las culturas y en todas las épocas y en todas las personas existe la posibilidad de una vida abierta hacia lo diferente, hacia lo otro, hacia el otro, por ejemplo, o del callejón sin salida de las adicciones. La adicción lo que tiene es que es monótona, es que no es creativa, es que nos encierra en un embudo y nos deja solos, Claro. Entonces, la tecnología es una opción más para desarrollar una adicción. Sí. No es la única, ni siquiera es la peor. Ya está viendo clínicas, ¿no?, que tratan esto como una adicción, efectivamente, Y sí, ¿no? y sí. Y va a ser algo, estimo, cada vez más común, ¿no? Probablemente va a ser cada vez más común o no, o va a empezar a haber una conciencia, y esto que es novedoso y genera tanto entusiasmo y demás, va a empezar a desgranarse y a perder tanta vigencia y tanto peso. María. Yo creo que definitivamente, si bien está esta mirada positiva que mencioné antes con respecto a la tecnología, el estar hiperconectado también puede ser un problema, esto de no poder parar nunca, de no poder ser, y lo relaciono también esto de la experiencia que hablábamos antes. Al final, ninguna experiencia, o no ninguna, pero muchas veces las experiencias terminan sin ser plenas, porque estás con un poquito de tu mente en cada lado, ¿no? Entonces, definitivamente parar, pensar, hay muchos estudios que muestran que la meditación, la conciencia del momento, etcétera, pueden tener efectos positivos frente a la ansiedad, el estrés, etcétera. Como grupo, creo que la cuestión está en ser consciente de las cosas que son peligrosas. Creo que, como dijo Sonia, hay muchísimas otras adicciones. Esta llama mucho la atención ahora y es un tema importante al cual dedicarle trabajo y ver qué cuestiones pueden ayudarnos a tratar este tipo de cosas y a evitarlas también, ¿no? Tener momentos de conexión cara a cara con una persona, etcétera, sin duda también tienen efectos positivos. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que aprender vía un video no es lo mismo que aprender con una persona enfrente, que uno aprende mejor. Entonces, la conectividad está, pero también sigue siendo necesaria aún la conectividad cuerpo a cuerpo, cara a cara, ¿no? Entonces, no dejarle de darle valor a eso porque también es un tipo de conectividad muy importante, ¿no? Yo quedé preocupada por una de tus afirmaciones en la parte anterior, en la que hablabas de que ya no íbamos a necesitar de la memoria. Y resulta que el no ejercicio de la memoria es uno de los que puede llegar a provocar alguna de las dolencias que caracterizan a la vejez, por ejemplo, ¿no? Es decir, la demencia, el Alzheimer. Entonces, ¿cómo manejar para evitar eso? Agradezco la pregunta, porque además de ser investigadora en estos temas y qué sé yo hago clínica, atiendo pacientes en mi consultorio cotidianamente y mi especialidad es todo lo que tiene que ver con la neuropsicología, las funciones cognitivas de personas adultas y conozco el tema de las demencias de muy cerca.
como especie hay ciertas funciones que disminuyen, ¿sí? Que tampoco es que no las vamos a necesitar más, las vamos a necesitar, pero dejan de tener la fuerza que antes tenían. Pero desde un punto de vista personal, definitivamente todo lo que tenga que ver con actividades desafiantes, que no siempre tienen que ver con la memoria únicamente, protegen de estas enfermedades neurodegenerativas. Que el tema es que como se caracteriza, la más conocida de ellas, la enfermedad de Alzheimer, por una pérdida progresiva de la memoria, es como ejercitemos la memoria. Lo cierto, y en esto quiero ser bien clara, que lo que se sabe que protege el cerebro de estas enfermedades neurodegenerativas son una buena dieta, una dieta saludable, el ejercicio físico, porque a veces vende más decir hacer ejercicios con la computadora, no, la verdad es que una dieta saludable, el ejercicio físico, cuidarse de la depresión y del estrés y el contacto social y el desafío intelectual. Eso te iba a decir, entrenamiento mental también. ¿Pero qué es el desafío intelectual? Porque para vos hacer este programa... cuidado, porque para vos hacer este programa no genera ningún desafío intelectual. Sí. En cambio, pintar un cuadro, bueno, no tanto como a mí, por ejemplo, que no es algo que hago cotidianamente. Entonces, lo que es el desafío intelectual no es igual para todo el mundo, no es hacer sudokus, no es necesariamente entrar a las páginas de internet que te dicen que vas a hacer. La verdad que la evidencia con respecto a eso es mejorás en la página de internet, no mejorás en tu vida de todos los días. Es vivir experiencias que desafíen tu cerebro, que puede ser leer, pero leer un libro distinto al que siempre lees. Bailar, pero bailar un baile distinto al que siempre bailas. Escuchar música distinta, que generen una experiencia diferente. Entonces, en ese sentido, es la que más vende, pero la verdad es que es una de muchas otras cosas, con ejercicio físico, dieta, contacto social y cuidarse de la depresión y el estrés. Me gustaría agregar algo, a eso. Bueno, yo soy la partidaria de la experiencia porque sí, en la experiencia está el cuerpo, está el intelecto y está la emoción. Y esa es la riqueza de la experiencia. Y evidentemente se trata de buscar experiencias diferentes, aprender un idioma nuevo, viajar, bailar, cantar, etcétera, estudiar, aprender cosas novedosas, pero sobre todo en el plano de la experiencia y no simplemente de incorporar información o de entrenar nada más que el intelecto, ¿no? Me parece que eso es una parte súper importante. Y la otra cosa que quiero decir es que muchas veces la gente se queja de una pérdida de memoria por el hecho de estar usando demasiado la tecnología y de usar la prótesis de internet en lugar de memorizar. En realidad, esa pérdida, ese olvido de que uno ya no se conecta con su memoria, tiene menos que ver con que uno esté usando la memoria de la web, que con el hecho de que cuando uno hace múltiples tareas al mismo tiempo se dispersa tanto que no se conecta emocionalmente con lo que está haciendo. Siempre que nos conectamos emocionalmente con un aprendizaje, con un conocimiento, con una experiencia, no nos lo olvidamos más. No, es cierto. Bueno, María Roca, Sonia Abadi, ambas gracias. Cualquier cosa pueden escucharlas más hoy en el evento de MP Update que organiza MP Medicina Personalizada. Creo que ya están los cupos agotados, pero después seguramente van a subir las charlas a las redes. Así que gracias a las dos, ha sido un gusto. Me quedo con algunas preguntas de los oyentes, pero hay algunas que no tienen la respuesta exactamente, ¿no? Por ahora. Por ahora. Por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar la fusión de lo orgánico con lo digital? Yo creo que no sabemos todavía. Creo que la interacción es ilimitada. Estamos en pleno, pero creo que nos va a sorprender, que como hoy decimos es increíble todo lo que podemos hacer que antes no podíamos, creo que en 20 años vamos a estar muy sorprendidos por la interacción orgánico-máquina. Y espero que estemos lo suficientemente lúcidas para sorprendernos. Y aplaudirlo. Mira, Gonzalo dice a propósito del desafío, del desafiarse, dice, y el arte, ¿no? Dice arte, ver claro. cine, teatro, exposiciones, charlas, Totalmente, todo. totalmente. Bueno, a las dos gracias, Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.